decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Allá quedó, libres del acta de decretos que... Para poder entender un poco lo que este personaje menciona acerca de que la ley quedó clavada en la cruz, debemos entender un poco el contexto acerca de la muerte de Cristo en el momento en que Pablo escribe, etc. Por lo que vamos a comenzar con lo siguiente. El sábado, en la época de Cristo, unos días después de su discurso, el Señor del sábado fue clavado en la cruz como el gran sacrificio de los pecados de los hombres. Por medio de él se provocaba el cese del sacrificio y la ofrenda. Y como mencionaba Daniel, se daba así muerte al Mesías a la mitad de la 70ª semana. Pablo escribe así la abolición del sistema tipológico en Colosenses capítulo 2, versículo 14 en adelante. Dice, Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó en medio clavándola en la cruz. Y despojó a los principados y a las potestades y a las autoridades, exhibiéndolas públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz. Por lo tanto, nadie os critique en asuntos de comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Pablo declara que el banco de esta acción es el acta de los decretos. El procedimiento para su abrogación se especifica así. Primero, se anuló. Segundo, la clavó en la cruz. Tercero, la quitó de en medio. El carácter de esta acta se muestra en estas palabras, y sería un poco absurdo decir que las tablas de piedra fueron clavadas en la cruz con la muerte de Jesús. Hablar de borrar lo que ha sido grabado en piedra resultaría quizás blasfemo para afirmar que el Hijo de Dios derramó su sangre para borrar lo que el dedo de Dios había escrito, es decir, los 10 mandamientos. Tampoco hay una excusa que diga que los 10 mandamientos fueron los que son clavados aquí en el acta, son clavados allí en la cruz. Pues claramente Pablo dice que lo que fue clavado aquí en la cruz es sombra de las cosas que debía venir. Y parece un poco absurdo aplicar esto a la ley moral, que son los 10 mandamientos. Lo que eran las fiestas, la luna nueva, los sábados de la ley ceremonial, que fueron los que Pablo declaró que eran abolidos en consecuencia de la cancelación de esa acta. Aquí está en disputa que el sábado del Señor sea el que está incluido allí en la abolición de estas actas que eran contrarias a nosotros. Hay evidencias, lo vamos a ver a continuación, de que no es el sábado, sino se refiere a otra cosa. Primero, en que el día del reposo fue creado antes de que el pecado entrara en este mundo. No es una consecuencia del pecado, no es una de las cosas que prefiguran al futuro de la redención del pecado, sino que era algo que ya se había creado desde antes que apareciera el pecado acá con nosotros. Segundo, lo que fue hecho para el hombre no puede incluirse dentro de estas cosas que fueron hechas para él, como lo dijo el Señor Jesús. Tercero, al ser instituido los sábados ceremoniales, fueron cuidadosamente distinguidos del sábado del Señor. Dios decía, respeten mis sábados. Cuando se refería a los sábados ceremoniales, simplemente se decía los sábados. Cuarto, el sábado del Señor no debe su existencia al acta de decretos, sino que contrariamente se encuentra en el seno de la ley, como cuarto mandamiento, que Jesús dijo, yo no vino a destruir la ley ni a abolirla, sino a cumplirla. La ley ceremonial no podía, por lo tanto, cancelar el sábado, que es el cuarto mandamiento de nuestro Dios. Quinto, el esfuerzo de nuestro Señor a lo largo de todo su ministerio por rescatar el sábado de su apropiación por los doctores de la ley y reivindicarlo a lo que realmente significaba que era una institución misericordiosa, plenamente incoherente con que la clavó en la cruz. Él lo que hizo fue sanar, curar, todo en sábado para darle ese realce que se había perdido. Sexto, la petición de nuestro Señor relativa a la huida de los discípulos de Jerusalén, de Judea, dice que no lo hagan ni en sábado ni cuando las mujeres están embarazadas. Y esto reconoce un carácter sagrado del sábado, incluso después de la crucifixión, cuando los persigan. Eso se refería al futuro. Séptimo, la perpetuidad del sábado en la tierra nueva no puede conciliarse fácilmente con la idea de que en la cruz quedó clavado. No es posible que de mes en mes y de sábado en sábado, que se refiere a Isaías, este quede clavado en la cruz. ¿Por qué? Porque en la eternidad precisamente la vamos a guardar.
Octavo, la autoridad del cuarto mandamiento es expresamente reconocida después de la crucifixión del Señor. Dice Lucas 23, 54 y 56. Y era el día de preparación y estaba por comenzar el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron hasta el sepulcro y como fue puesto su cuerpo. Al regresar prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Nosotros podemos ver acá que incluso las mujeres, después de la muerte de Cristo, si se supone que él había clavado en la cruz, ellas siguieron guardando el sábado como era la costumbre, por la autoridad que este día tenía. Y finalmente, número 9, la ley suprema que no está abolida, comprende los 10 mandamientos y consecuentemente incluye y respalda el sábado del Señor. Cuando el Salvador murió en la cruz, expiró con él todo el sistema tipológico que había señalado de antemano hacia ese acontecimiento como el inicio de su antitipo. Muerto el Salvador, José de Arimatea acudió a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y con la ayuda de Nicodemo lo enterró en su propia tumba que estaba sin estrenar. Era el día de preparación y estaba por comenzar el sábado. Las mujeres que lo acompañaban desde Galilea lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Al regresar prepararon especies aromáticas, ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro, llevando las especies aromáticas que habían preparado, y algunas de ellas y otras mujeres. Este texto merece especial atención porque, primero, es un reconocimiento expreso del cuarto mandamiento después de la crucifixión del Señor Jesús. Segundo, es el caso más notable de observancia sabática en toda la Biblia. El Señor del sábado estaba muerto y en plena preparación para su embalsamiento la tarea fue interrumpida al llegar el día de reposo. Y pues después descansaron, dice Lucas, conforme al mandamiento. Tercero, muestra que el sábado, según el precepto, es el día previo al primer día de la semana. Así identifica el séptimo día del cuarto mandamiento con el día séptimo de la nueva semana en el Nuevo Testamento. Cuarto, es un testimonio directo de que el conocimiento del verdadero séptimo día fue reservado incluso en la crucifixión, pues las mujeres observaron el día conforme al mandamiento, y de que ese era el día en que el Altísimo había descansado de la obra de la creación. En el curso del día siguiente a este sábado, es decir, el primer día de la semana, se supo que Jesús había resucitado de los muertos. Parece que este acontecimiento hubo tenido lugar en ese día, aunque no se afirma así de manera expresa. Muchos suponen que fue entonces cuando el sábado fue cambiado del séptimo día al primer día de la semana, y el carácter sagrado del uno fue entonces transferido al otro, que desde entonces era el sábado cristiano, respaldado por la autoridad del cuarto mandamiento. Para juzgar la veracidad de estas posiciones, leemos con cuidado cada mención del primer día que hacen los 4 evangelistas. Así lo escribe Mateo. Pasado el sábado al amanecer el primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Marcos lo narra de la siguiente manera. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirlo. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro recién salido el sol. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Este es el pasaje correspondiente a Lucas. Al regresar, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado y algunas fueron y algunas otras mujeres con ellas. Y seguido a esto es el testimonio de Juan. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, llegó Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros. Estos son los textos de donde ha de buscarse el fundamento del sábado cristiano, si es que existe realmente esa institución, pues no hay otros registros relacionados con el momento en que se supone que el primer día de la semana devino como sagrado. Sería de esperar que estos pasajes probasen que en la resurrección del Salvador el primer día absorbió el carácter sagrado del séptimo, elevándose desde el rango de un día secular al de un día santo, y degradando el sábado del Señor a un nivel más bajo. Sin embargo, los siguientes hechos sin duda resultan insólitos, puesto el cambio del sábado, si es que el cambio del sábado tuvo algún lugar. Primero, estos textos no contienen ninguna mención alguna de ese cambio del día de reposo. Segundo,
Los mismos distinguen cuidadosamente entre el sábado del cuarto mandamiento y el primer día de la semana. Tercero, no le confieren carácter sagrado a ese día y en particular omiten el título de día de reposo. Cuarto, no mencionan el hecho de que Cristo declaró que en ese día había un acto esencial para que llegase a ser su sábado. Quinto, no refieren el traspaso de la bendición divina del séptimo día al primero, ni mencionan en modo alguno ningún tipo de acto por el cual se ha bendecido y santificado este día de la semana. Sexto, omiten mencionar cualquier cosa que hiciera Cristo respecto al primer día, e incluso nada dicen de que Cristo en un momento alguno hablase del primer día de la semana. No dan ningún precepto en apoyo a la observancia del primer día, ni incluyen el menor indicio sobre la manera en que el primer día de la semana pueda ser respaldado por la autoridad del cuarto mandamiento. Si se afirma con todo a partir de las palabras de Juan que los discípulos estaban congregados en esta ocasión con el propósito de honrar el día de la resurrección y que Jesús sancionó este día reuniéndose con ellos, es suficiente citar como una réplica las palabras de Marcos, en las que se narra dicho encuentro, donde dice, no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Este testimonio de Marcos muestra que es completamente infundada la inferencia tan frecuentemente extraída de las palabras de Juan, pues primero, los discípulos estaban reunidos para cenar. Segundo, Jesús llegó junto a ellos y le recriminó su incredulidad respecto a su resurrección. Sin embargo, las Escrituras declaran que ver que la verdad permanezca como tal vez reemplazada por otra cosa que el dador de la ley, siendo el Dios de la verdad, después de haberla cambiado, el cuarto mandamiento del que se afirma que ha sido modificado, incluiría estas palabras. Acuérdate del día sábado para santificarlo. El primer día es de reposo para Jehová tu Dios, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las fuentes que hay en ellos, y reposó en el primer día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Esto cambia la verdad de Dios por una mentira, ya que es falso que Dios descansara el primer día de la semana y que lo bendijera y lo santificara. No es posible trasladar el día de reposo del Creador de ese día en que Él descansó hasta uno de los 6 días en los cuales no lo hizo. Cambiar una parte del mandamiento y dejar del resto inalterado no bastará, pues la verdad que queda es todavía suficiente para dejar al descubierto esta falsedad insertada. Se necesitaría un cambio más radical, como el siguiente. Recuerda el sábado cristiano para santificarlo. El primer día es el sábado del Señor Jesucristo, pues en ese día se levantó de los muertos. Por tanto, Él bendijo el primer día de la semana y lo santificó. Aplicando ese cambio no queda parte alguna de la institución sabática original. No solo se deja fuera el día de reposo del Señor, sino que también se omiten las razones en las cuales se basa el cuarto mandamiento. ¿Pero existe alguna versión del cuarto mandamiento así? No en la Biblia, ciertamente. ¿Es cierto que se le aplican tales títulos al primer día? Nunca en las Sagradas Escrituras. ¿Bendijo Dios y santificó este día? No, ni siquiera pronunció este día en sus labios. Un cambio tal del cuarto mandamiento por parte del Dios de la verdad es imposible, pues no solo afirma lo que es falso y niega todo lo verdadero, sino que convierte la verdad de Dios en una mentira. Se trata simplemente del acto de levantar a un rival del sábado del Señor, rival que sin tener santidad ni autoridad en sí mismo, se las ha ingeniado para asumir el lugar del sábado en la Biblia. Analizaremos oportunamente los textos que se emplean para respaldar esta institución sobre esta base, en la que varios de ellos corresponden a la temática abordada dice Juan 20:26. 8 días después, otra vez estaban sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas. Puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Los adversarios del sábado del séptimo día no afirman que en esta ocasión nuestro Señor santificara en el primer día de la semana, ya que aseguran que ese acto se origina en la propia resurrección, basándose en la autoridad de los textos ya citados. Pero una vez asumida la santidad del primer día como base, este texto le suministra la primera piedra para la superestructura, el primer pilar del templo del primer día. El argumento extraído del pasaje puede enunciarse así: Jesús sancionó este día como aquel en el cual se manifestó a sus discípulos y por este acto ilustró sólidamente su respeto hacia dicho día. Pero se trata de un argumento en sobremanera objetable,
por cuanto el siguiente encuentro de Cristo con ellos fue en un contexto de pesca, según Juan 21, y en su última y más importante manifestación, cuando ascendió al cielo, fue un jueves, según Hechos 1:3. En consecuencia, el hecho de que el Salvador se reuniera con sus discípulos ha de considerarse en sí mismo como insuficiente evidencia de que uno u otro día es sagrado, pues de lo contrario probaría la santidad de varios de los días laborales. Pero en efecto, aún más en serio, el argumento que nos ocupa reside en este encuentro de Jesús con sus discípulos, que no parece haber tenido lugar el primer día de la semana, como ya otros lo proponen. De hecho, aconteció de la reunión previa entre Cristo y los discípulos, la cual, habiendo acaecido al término del día de la resurrección, necesariamente se había prolongado hasta el segundo día de la semana. De este encuentro, suponiendo que eso signifique solo una semana, se nos lleva innecesariamente al segundo día de la semana. Pero cuando se requiere decir simplemente una semana, el Espíritu deja la inspiración de 7 días y él usa la otra expresión. Este es el término escogido por el Espíritu Santo para designarlo. Implica de la manera más natural que el noveno o el décimo día. Implica de la manera más natural el noveno o el décimo día. Pero aún suponiendo que eso significara el octavo día, no prueba que esta aparición del Salvador aconteciera en el primer día de la semana. Resumiendo el argumento, el primer encuentro de Jesús con sus discípulos en la tarde que cerraba el primer día de la semana tuvo lugar principalmente, si no por entero, en el segundo día semanal. En el segundo encuentro no pudo haber sido antes del tercer día de la semana, o parece que tal día fue seleccionado simplemente en función de que Tomás estaba presente. El tercer encuentro tuvo lugar en un contexto de pesca y el cuarto en jueves, cuando Jesús ascendió al cielo. El argumento sobre la santidad del primer día, basado en el texto mencionado, ha quedado ya examinado y la propia institución del sábado como primer día de la semana, al carecer de un armazón más sustancial que el del fundamento, no pasa nada de ser uno de los mejores casos que un castillo en el aire. He aquí que el siguiente texto se usa para la elaboración de la santidad del primer día de la semana. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Se supone que este texto proporciona un importante pilar al templo del primer día, lo cual se explica como ahora veremos. Los discípulos estaban reunidos en esta ocasión para celebrar el primer día de la semana como sábado, y el Espíritu Santo fue derramado en este momento en honor de dicho día. Sin embargo, caben las más serias objeciones a esta deducción. Primero, no hay evidencia alguna de que estuviera en vigor el sábado en el primer día de la semana. Segundo, no existe ninguna indicación de que los discípulos estuvieran reunidos en esta ocasión para celebrar precisamente esto. Tercero, tampoco la hay respecto a que fuera derramado el Espíritu Santo en honor al primer día de la semana. Cuarto, desde la ascensión de Jesús hasta el día del derramamiento del Espíritu Santo, los discípulos habían continuado en oración y súplica constantes, así que se reunieron en este día, no porque era algo diferente en su práctica de lo que venían haciendo o haciendo en estos días. Simplemente era la costumbre de lo que ellos ya estaban haciendo pidiendo el Espíritu Santo. Quinto, si el autor sagrado se hubiera propuesto mostrar que en determinado día de la semana era honrado mediante los hechos narrados, sin duda había declarado esa circunstancia y habría nombrado ese día de forma específica. A tal punto estaba lejos Lucas de nombrar el primer día de la semana, que incluso cuál era este objeto de disputa, pues aún destacados autores partidarios del primer día afirman que Pentecostés cayó ese año en el séptimo día. Séptimo. El único gran acontecimiento que el Espíritu Santo se proponía señalar era el anticipo de la fiesta del Pentecostés, siendo completamente irrelevante el día de la semana en que éste ocurriera. ¿Cuántos yerran, por tanto, aquellos que alteran el orden de las prioridades, haciendo del día de la semana, que en el Espíritu Santo ni siquiera se ha nombrado, pero que ellos asumen que es el primer día, el asunto principal, y pasando de largo sobre el hecho cuidadosamente advertido por el Espíritu de que este acontecimiento tuvo lugar en el día del Pentecostés? La conclusión a la que llevan estos hechos es inevitable.
el pilar obtenido a partir de este texto para el templo del primer día no es, como fundamento de este edificio, más que un producto de la imaginación y enteramente digno de figurar junto al pilar obtenido del registro de la segunda aparición del Señor a sus discípulos. Un tercer pilar para el templo del primer día dice así: la redención es mayor que la creación y en consecuencia el día de la resurrección de Cristo debería ser observado en lugar del día en que descansó el Creador. Pero esta afirmación está expuesta a la forzosa objeción de que la Biblia no cede nada de este tipo. ¿Quién entonces puede afirmar esta verdad? Cuando el Creador dio la existencia a este mundo, ¿no previó la caída del hombre? Y previo a esta caída, ¿Él no albergó la idea de redimir al hombre del pecado? ¿Y no se sigue así la línea de pensamiento en que la creación del hombre sigue a la redención del mismo? ¿No se creó un plan desde la misma, incluso desde antes de la fundación del mundo, para la salvación de nosotros como seres humanos? ¿Quién entonces puede afirmar que la redención es mayor que la creación del mundo y en especial del día sábado? Pero dado que las escrituras no deciden sobre esta cuestión, supongamos que la redención es más importante. ¿Quién puede decir que debería apartarse un día para su conmemoración? La Biblia no indica nada al respecto. No obstante, concediendo que se hubiera de apartar un día para este propósito, ¿qué día debería tener esa preferencia? Se dice que en el día en que la redención fue concluida, pero pues no es verdad que la redención haya concluido. Forman parte de ella la resurrección de los santos y la redención de nuestra tierra de su maldición. Pero aún admitiendo que la redención debería ser conmemorada antes de ser terminada, apartando un día en su honor, la cuestión que aún se suscita es ¿qué día sería? La Biblia no da respuesta a eso. Si hubiera que seleccionar el día más memorable en la historia de la redención, sin duda sería el de la crucifixión. En él se pagó el precio de la redención humana. Debería, pues, tener una referencia. ¿Cuál es el día más memorable? Aquel en el que el eterno dador de la ley entregó a su único Hijo y bien amado a morir a una muerte ignominiosa por una raza de rebeldes que habían transgredido su ley, o el día que restauró la vida de su querido Hijo. El último acontecimiento, aunque apasionante, resulta la cosa más natural del mundo: la crucifixión del Hijo de Dios en favor de los hombres pecadores puede ser con toda seguridad declarado el acontecimiento más maravilloso en los anales de la eternidad. El de la crucifixión es, más allá de toda la comparación, el día más memorable, y en el día en que la relación misma se asocia más con la crucifixión que con la resurrección, es un hecho que no ofrece dudas. Está escrito: en él tenemos redención por su sangre. Cristo nos redimió a nosotros de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, dice Apocalipsis 5. Así pues, si un día debería ser observado en memoria de la redención, incuestionablemente es el día de la crucifixión. Este debería tener una preferencia, pero pues no es necesario llevar este asunto más lejos. Que se deba preferir el día de la crucifixión o el día de la resurrección es completamente irrelevante. El Espíritu Santo no ha dicho nada en favor de ninguno de estos dos días, sino que ha tenido cuidado de que el acontecimiento tuviera en cada caso su propio momento conmemorativo. ¿Queremos conmemorar la crucifixión del Redentor? Pues no necesitamos para ello cambiar el día sábado al día de la crucifixión. Sería un pecado de presunción actuar así. He aquí el recordatorio divinamente asignado para la crucifixión. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad y comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces en que las bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis y bebáis de este pan y bebáis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es la muerte del Redentor, por tanto, y no el día de su muerte, lo que el Espíritu Santo ha estimado digno de conmemoración. ¿Queremos conmemorar también la resurrección del Redentor? Pues tampoco necesitamos para ello cambiar el día de sábado eh, que la Biblia ha mencionado. El gran dador de la ley nunca ha autorizado un acto así.
pero está instituido un recordatorio apropiado de ese acontecimiento. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Así fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en el de la resurrección. Nosotros somos seres enterrados en la tumba de agua, como fue enterrado nuestro Señor Jesucristo en el sepulcro, y ser luego levantados del agua para andar una nueva vida, como fue levantado nuestro Señor de los muertos por la gloria del Padre. Este es el recordativo divino autorizado de la resurrección del Señor Jesús. Y obsérvese que no es el día de la resurrección, sino la resurrección en sí mismo, lo que fue estimado como digno de conmemoración. Los acontecimientos que se encuentran en la base de la redención son la muerte, el entierro y la resurrección del Redentor. Cada uno de ellos cuenta su recordatorio apropiado, sin que los días en los que respectivamente ocurrieron tengan una importancia alguna en relación con ello. Fue la muerte del Redentor y no el día de su muerte lo digno de conmemoración, y por eso se designó la Cena del Señor. Fue la resurrección del Salvador y no el día de la resurrección lo que mereció ser conmemorado, y con tal fin se dispuso el entierro, la inmersión del bautismo. Es el cambio que desde este recordatorio, por la aspersión, lo que ha facilitado la defensa de la observancia del primer día en memoria de la resurrección, para celebrar la obra de la resurrección, descansando de esa labor en el primer día de la semana, después de 6 días de haber trabajado, debería ser cierto que nuestro Señor llevó a cabo la obra de la redención humana, cuando en los 6 días previos al de su resurrección, y que descansó en ese día del trabajo, bendiciéndolo y apartándolo por esta razón. Sin embargo, ninguno de estos detalles es cierto. Toda la vida de nuestro Señor estuvo dedicada a esa obra. Descansó temporalmente de ella, sin duda durante el sábado siguiente a su crucifixión, pero reanudó su obra en la mañana del primer día de la semana, y desde entonces nunca ha abandonado ni lo hará hasta su perfecta culminación en la resurrección de los santos y en la redención de la posesión comprada. La redención, entonces, no provee justificación alguna para el cambio del sábado. Sus propios monumentos conmemorativos son enteramente suficientes por sí mismos, sin necesidad de destruir el gran creador. Y así es como el tercer pilar del templo de la santidad del primer día, al igual que las demás partes de esa estructura que ya hemos examinado acá en este video, resulta ser solo un producto de la imaginación. Un cuarto pilar de este templo procede de una antigua profecía que, según se alega, algunos han mencionado, predice el sábado cristiano. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. De parte de Jehová, esto es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Algunos han considerado este texto como uno de los más sólidos testimonios en apoyo del sábado cristiano. Sin embargo, para ello es necesario asumir de antemano los mismos puntos que se supone que este texto prueba, a saber, primero, que el Salvador llegó a ser la cabeza del ángulo por su resurrección. Segundo, que el día de su resurrección fue designado el sábado cristiano en conmemoración de ese acontecimiento. Tercero, que este día, así establecido, debería celebrarse mediante la abstinencia del trabajo y la asistencia al culto divino. A estas insólitas suposiciones se ha de replicar primero, que no hay prueba alguna de que Jesús llegase a ser la cabeza del ángulo en el día de su resurrección. Las escrituras no especifican el día en que este acontecimiento tuvo lugar. Que Jesús fuera hecho cabeza del ángulo indica que devino de la principal piedra angular de ese templo espiritual formado por su pueblo. En otras palabras, hace referencia a que llegase a ser la cabeza de ese cuerpo viviente de los santos del Altísimo. No parece que asumiera esta posición hasta que ascendió a lo alto, donde llegó a ser la principal piedra angular escogida y preciosa en la acción de arriba. De ahí que no haya evidencia alguna
que saluda siquiera el primer día de la semana en este texto. Segundo, tampoco existe el menor indicio de que ese día o cualquier otro día apartado como el sábado cristiano en memoria de la resurrección de Cristo. No hay otro día. Y tercero, y desde el, y tercero, no se encontrará una suposición más insólita que la de este texto requiera la observancia sabática del primer día de la semana. Este pasaje que nos ocupa hace manifiesta referencia al acto del Salvador de llegar a ser la cabeza de la Iglesia del Nuevo Testamento y en consecuencia corresponde al inicio de la dispensación evangélica. En vista de esta relación con el Redentor, en el día en que el pueblo de Dios se goza, no se ha de entender como un día de la semana, pues se nos apremia estar siempre gozosos como el periodo de la dispensación evangélica. Por eso la palabra día, cuando aparece, dice Abraham, nuestro padre, se gozó que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Afirmar de la existencia de lo que se llama sábado cristiano sobre la base de este texto de Salmo 118, 22 y 24, predice tal institución aportar un pilar para el templo del primer día tan poco sólido como los demás ya examinados. La 70ª semana de la profecía de Daniel se prolonga 3 años y medio más allá de la muerte del Redentor, hasta el inicio de la gran obra dirigida a los gentiles. Este periodo de 7 años por el cual hemos venido transitando en el periodo más memorable de la historia de este sábado. Todo esto abarca la historia del Señor del sábado en relación con su institución, sus milagros y sus enseñanzas, por los cuales se afirma que debilitó la autoridad de aquella, su muerte, en la cual muchos aseguran que la abolió, y su resurrección, por lo cual aún más son los que declaran que él cambió al primer día de la semana. Hemos aportado la más amplia evidencia, sin embargo, de todas las posiciones eh, que son falsas y de que el inicio de la gran obra de los gentiles testificó que el sábado del cuarto mandamiento no fue ni debilitado, ni abolido, ni cambiado. Todo esto se debe a que el sábado sigue manteniendo su fuerza y sigue siendo el día del Señor.